Por Dios, nunca ponen nada. En 1943 se estrenaría una película sobre un cuckold divino que marcaría la infancia de un niño. El nombre de ese niño, Steven Spielberg. En A Guy Named Joe, en la que ningún personaje se llama Joe, un aviador muere en la Segunda Guerra Mundial y en el cielo le dicen que ahora tiene que ayudar a otro piloto acompañándole en la cabina para decirle obviedades que no puede oír, además de contemplar cómo se liga a su mujer. Quizá no fue al cielo y lo de ser un ángel de la guarda cornudo es el castigo infernal que reciben los soldados, o quizá el auténtico castigo es ver este coñazo de peli, hasta las batallas aéreas aburren, pero aún así impactó lo suficiente a un pequeño Spielberg como para insistir en producir un remake en su edad adulta. Ese era su objetivo al invitar a Mark Victor y Michael Grace a una proyección del clásico, proyección que los guionistas odiaron, justificadamente, interesándose mucho más en otro proyecto que les comentó el director acerca de una película sobre fantasmas que salen de la televisión. Así que cuando las negociaciones con Stephen King fallaron, Mark y Grace pasaron a convertirse en los guionistas de Poltergeist. Por contrato, Spielberg no podía tomar las riendas de la película, ya que estaba dirigiendo E.T., así que el laureado gorrilla puso al volante a Tobe Hooper, autor de terror de renombre gracias a La Matanza de Texas, tras la que había estrenado las menos conocidas Eaten Alive y The Funhouse, mostrando los pantanos y los carnavales con su estilo delirante, rural y bruto. Así que en junio del 82, días antes del estreno de E.T., Poltergeist tomaría las salas. Sintoniza el ruido blanco porque ya están aquí. Hoy comemos pastel arcoíris, o lo que es lo mismo, un postre gay. Como a toda buena familia de los 80, a los Freeling les encanta ver la tele. La ven hasta cuando se acaba la programación, mirar el aparato ya mola, aunque atrae presencias que quieren contactar con la hija pequeña. Es como si ya tuvieran internet. La pareja con 3 hijos vive en el lujoso suburbio de Cuesta Verde, donde el padre se dedica a vender con éxito el paraíso producido en serie. Es un hippie reconvertido en yuppie, mientras que la madre se dedica a cuidar de los niños y las mascotas con bastante menos éxito. Pero aunque sean padres, siguen siendo guays. Cuando los niños duermen, se cascan un canutillo lo suficientemente potente como para hacerte querer ver A Guy Named Joe. De hecho, son tan guays que ni esperan a que los niños duerman. Y fuman con la puerta abierta, son los 80. Entonces no se sabía que a los niños les llega el humo. Al hijo le cuesta dormir porque tiene miedo de la tormenta, del árbol siniestro frente a su ventana y del horripilante payaso que colocan cada noche frente a su cama. Y durante el desayuno no le tranquiliza ver que tienen la cubertería de Uri Geller. Mientras que a la hija mayor lo que le preocupa son los obreros que vienen a hacerles una piscina. La madre nota que pasa algo raro cuando los fantasmas le trolean con las sillas, aunque más que asustarse se pone a experimentar con fuerzas desconocidas usando a su pequeña como cobaya. Pero la cosa pierde gracia por la noche, cuando el árbol siniestro secuestra al chorumbel, al que apenas consiguen liberar antes de que se lo lleve un tornado muy localizado, descubriendo luego que la niña ha sido absorbida por el armario y ahora solo la pueden oír por la tele. Unos parapsicólogos van a echarle un vistazo al torbellino juguetero infernal en el que se ha convertido la habitación de los críos, y les explican que más que una casa encantada tienen un poltergeist. There's a difference. Poltergeist are usually associated with an individual. Hauntings with an area. Aparte de dar explicaciones inútiles y registrar los fenómenos, los académicos son de poca ayuda. Así que la hija mayor se va a casa de una amiga y mandan al niño con la abuela. Bastante obvio poner a los que les quedan a salvo. ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Qué le pasa a esta gente? El jefe del padre está preocupado de que su vendedor estrella tenga otras ofertas, así que le intenta comprar con una casa mejor y le revela que su casa actual se construyó sobre un cementerio. Eso no se hace, muchacha. Los parapsicólogos se ven superados por los fantasmicos luminosos y por el mayor terror que existe, ver tu reflejo en el espejo. Así que la ayuda busca ayuda reclutando a la gran clarividente Tangina Barrons. La medium, o más bien pequeñum, les dice que los fantasmas quieren que su hija les guíe a la luz para poder pasar a la otra vida, pero que también hay una presencia ultrachunga junto a la niña. Localizan el punto de salida de la dimensión fantasma y pasan una cuerda. La madre Coraje se la ata a la cintura y se va de expedición infernal. Eddie saluda al pater familias y las chicas reaparecen al otro lado recubiertas de suculenta gelatina. La familia se prepara para la mudanza con demasiada calma, pensando estúpidamente que se han librado de la plaga de espectros, así que estos les meten prisa haciendo que el payaso horripilante se ponga pulpo con el niño, mientras otros entes manosean a su madre, que sale a pedir ayuda pero solo encuentra a los dueños legítimos de su parcela. Consigue volver a la habitación, que está en modo aspirador, y evacuar a los pequeños diablillos, pero para asegurarse de que el lote quede vacante, los muertos pliegan la casa sobre sí misma cual lata de cerveza vacía.
otorgándole a la familia un bonito espectáculo de despedida. Poltergeist es con diferencia la mejor película de Tobe Hooper, más que nada porque no la dirigió él. Mantiene un ritmo perfecto, alternando entre escenas tensas y momentos emotivos acentuados por la banda sonora, con una realización que guía al espectador de forma ideal, al estilo de Spielberg. Igual en un momento dado dices, espera, los efectos especiales de esta escena son simplemente poner un ventilador frente a un foco, pero de repente sube la música, cortan a un zoom in y vuelves a estar metidísimo en la peli, preocupado y emocionado por personajes que te obligan a empatizar. This house has many hearts. Eso no se debe solo a la realización. Los personajes se sienten reales gracias a unos diálogos naturales y unas actuaciones de 10, que no solo transmiten terror, sino también la fascinación y excitación que sientan al encontrarse frente a un fenómeno medible e innegable. Los efectos por lo general están muy conseguidos. Viéndolos ahora hay momentos que no me convencen mucho, como cuando el investigador se arranca la cara en el baño o cuando el payaso agarra al crío, pero también recuerdo que esos dos momentos en concreto me parecían especialmente impactantes de pequeño, así que aunque ahora puedo ver la trampa y el cartón, no puedo decir que no cumpliesen bien con su objetivo. Quizá el final extra me sobra. Crear la sensación de calma con un falso final para meter un último susto es un recurso clásico del terror, y desde luego a nivel de ritmo y estructura funciona, pero nunca me parece creíble que se queden en la casa tras recuperar a Carol Ann, ni siquiera durante unos minutos. La definición que nos dan de lo que es un poltergeist se la sacan bastante de la manga. En la parapsicología, la palabra poltergeist, que viene del alemán y se podría traducir como fantasma ruidoso, sirve para referirse a todos los fenómenos físicos producidos por una entidad paranormal. Objetos que se mueven, sonidos extraños. Si ves a un fantasma es una aparición, si te rompe una taza es un poltergeist. Mientras que aquí nos explican un rollo sobre que las apariciones de fantasmas están ligadas a un sitio y los poltergeist a una persona. Cosa que entonces haría que esto no fuese un poltergeist, porque claramente el problema es el terreno en el que están. Claramente aquí sí que está ligado a un sitio. También es cierto que eso lo explica la parapsicóloga de la universidad, que nos dejan claro que no sabe muy bien de lo que habla, aunque en realidad ni siquiera hace falta justificarlo porque toda esa explicación no está ahí para que entendamos realmente lo que es un poltergeist, sino que sirve para crear tensión mientras nos dejan claro que estamos ante un fenómeno mucho más poderoso e impresionante que los de cualquier otra película de fantasmas de la época. Y la realidad es que la entidad de Poltergeist se le ocurra mucho más que la mayoría de fantasmas cinematográficos, usando los miedos de los protagonistas a su favor. Puede ser un árbol mal rollero o puede ser un juguete que el niño claramente odia. Que por cierto, ¿por qué tienen esa monstruosidad? Puedo imaginarme que es un regalo de algún familiar hortera, pero ¿en serio hace falta ponérselo al chaval delante de la cama? Incluso cuando se van a pirar al final, la habitación está vacía, pero alguien se ha tomado la molestia de volver a colocar al engendro en la puta silla porque el niño va a echar una siesta. ¡Panda de cabrones! Aunque tengo que admitir que ignorar los miedos del niño le da mucha credibilidad a la dinámica familiar, como cuando Robbie propone el plan que acaban llevando a cabo, pero todos los adultos fingen no escucharle. Podemos sacar varias lecturas de Poltergeist. Los Freeling fueron unos hippies que ahora son atacados por los fantasmas de anteriores generaciones, que se vengan del rechazo hacia los valores tradicionales. Claro que el motivo por el que les atacan es porque el padre ha vendido casi la mitad de casas del complejo. Tras una juventud progre, se vendieron al capitalismo, participando en una especulación inmobiliaria salvaje a cambio de un estilo de vida tan lujoso como insostenible. La presencia constante de televisores apunta hacia la incapacidad de la clase media para proteger a sus hijos de la influencia de los medios de masas. Cada vez que enciendes una pantalla, pones en peligro a tus hijos sin saberlo. Y hasta podríamos verla como una metáfora de cómo la televisión roba la inocencia de los niños que pasan a formar parte de la industria del espectáculo. Aunque personalmente, la lectura que más me obsesiona es el pensar que el ente al mando de las almas en pena, el ser malvado lleno de rabia del que hablan, es en realidad el canario que se muere al principio. En un momento dado nos dicen que Carol Ann nació en esa casa, por lo que la profanación del suelo sagrado no ha sido un problema en años. Pero los fenómenos empiezan cuando muere el pájaro, del que casi se deshacen tirándolo por el váter, como si fuera mierda. Como le pilla a la niña, lo meten en la caja de los porros con una chucha mordida y lo malentierran para que lo destrocen los obreros al construirles una piscina, siendo sustituido por peces antes de que acabe el día. Vamos, es que ni ha acabado su funeral y la niña ya lo ha olvidado. El ente que provoca todo el caos no es ni un demonio ni un alma humana, es un piolín cabreado en busca de venganza. Es verdad que antes la niña ya estaba hablando con la tele de noche porque ya había almas inquietas por ahí, pero los poltergeist no empiezan hasta que muere el canario, es el que los organiza. Y antes de que me digáis que esto es una ida de olla mía, fijaos bien en su aparición final. ¿Me vais a decir que ese fantasma esqueleto no parece un pájaro gigante?
Solo con ver Poltergeist ya queda claro que no es una película de Tobe Hooper. Su punto fuerte es retratar la locura de la violencia de forma cruda, mientras que el terror de Poltergeist es mucho más limpio y accesible. Por eso es la película de terror que vi más veces de pequeño. Es aterradora pero no traumática. Se aleja de cualquier otra cinta de Hooper para presentar un terror casi familiar, un terror claramente Spielbergiano. E investigando sobre el rodaje se confirma que Spielberg era el director no oficial de la peli. De hecho, tras sus propios comentarios en entrevistas promocionales, el gremio de directores de América abrió una investigación sobre su autoría, tras lo que Spielberg se retractó oficialmente insistiendo en que la peli era de Hooper, aunque se olvidó de comentárselo a Zelda Rubinstein, la intérprete de Tangina Barrons, que en posteriores entrevistas declararía que a ella la dirigió Spielberg. Y menos mal, Poltergeist hubiese sido notablemente peor si la hubiese dirigido Tobe Hooper. ¿Cómo que peor? ¿Hola? No sabes nada. Yo soy un autor reconocido, un Master of Horror. Sin mí no habría Leatherface, papanatas. No me jodas que he invocado el espíritu de Tobe Hooper. Mi cine es magistral, admítelo. A ver, La Matanza de Texas muy bien, pero gran parte de su valor es ser cutre, seamos sinceros. Insolente blasfemo. No tienes ni idea de lo que es el verdadero arte. ¿Sabías que NordVPN es la VPN más rápida del mercado? No me cambies de tema. Cuenta con servidores en más de 60 países y es increíblemente fácil de usar. Un solo clic te permite estar protegido para que nadie pueda rastrear tu actividad online. Es una herramienta básica para mantenerte seguro al surfear la red. Visita nordvpn.com/smokerwolf para conseguir 4 meses gratis al contratar 2 años. Todas mis películas son clásicos. A ver, clásicos... The Funhouse tiene una estética genial. Y en Life Force hay unas cuantas ideas interesantes, pero clásicos... Soy un genio del celuloide. Y Poltergeist la rodé yo solito. Admítelo. Y también sirve para saltar bloqueos geográficos. ¿El qué? NordVPN, como te permite cambiar tu ubicación virtual, puedes fingir que estás en otro país. Es muy útil si te vas de viaje, o si quieres ver contenido que por el motivo que sea está restringido en tu país, como eventos deportivos... Deja de alabar a tus patrocinadores y alaba mi grandeza. Mi filmografía es impecable. Desde luego eres un fantasma porque en tu filmografía hay una buena ristra de bazofias. La Matanza 2 es un chiste sin gracia. Invasores de Marte deja muy claro que no sabes hacer cine familiar. Tienes 2 pelis de cocodrilos asesinos y ambas están por debajo de Mandíbulas, que era una peor versión de Anaconda, que era una peor versión de Tiburón. Y en la peli esa que rodaste en los Emiratos con la mitad de los diálogos en árabe, es obvio que no entendías el idioma y nadie se había leído el guión entero. Así que bájate un poco los humos. Y visita nordvpn.com/smokerwolf para que me sigan patrocinando. Capullo. Toby es nombre de perro. Tras el éxito de Poltergeist, la MGM estaba interesada en una secuela en la que no participarían ni Spielberg ni Hooper, aunque sí que volverían los guionistas Victor y Grace, que pasarían también a convertirse en productores de la segunda entrega, mientras que para dirigir contarían con Brian Gibson, que había debutado en la gran pantalla con la británica Breaking Glass, película rockera poco destacable sobre el ascenso a la fama de una punky. Así que en 1986 se estrenaría Poltergeist 2 El Otro Lado, en la que los Freeling se han mudado y viven en otro lado. Después de sufrir visiones con un Previously, un chamán se une a la medium en la piscina de los Freeling, donde han descubierto una fosa común. El cementerio estaba maldito porque se construyó sobre un cementerio. There's a presence. No tiene mucho sentido que Tangina se haya vuelto arqueóloga, pero imagino que quiere compensar por haber dicho que la casa estaba limpia cuando quedaban maldades, así que hace un saneamiento profundo gratuito. La familia ahora vive felizmente en otro suburbio paradisíaco. Los padres, la niña, el niño y la hija mayor, coño, sí que ha crecido. Ah, no, que es la abuela, que les echa una mano ahora que están arruinados y el padre está perdiendo la cabeza. Freaky Freelings on the road again, you know, the family whose house disappeared. La vieja insiste en que la cría tiene poderes mágicos, como ella, es cosa de familia, aunque sus poderes no deben ser muy buenos porque se muere. Los espectros hacen acto de presencia, pero como la familia se ha vuelto de esa gente pedante que no tiene tele, se comunican a través de un teléfono de juguete. Hi, Grandma? Tras un breve espectáculo de luces, la familia está lista para volver a evacuar, pero se encuentran con el chamán colega de la medium. Say hello to the Magic Munchkin Force. Les dice que huir no sirve de nada, que tienen que hacerle caso, aunque los hippies pasan de él hasta que ven que lleva mandanga. What's that? It's my medicine bag. El indio se marca unos bailecitos para atraer mariposas y pinta al hijo para enseñarle a ser un hombre, pero eso no evita que les visite el reverendo Kane, un tétrico anciano que intenta manipular al padre usando sus miedos. You're not man enough. Resulta que el reverendo es el espíritu maligno jefe de la anterior película, así que el chamán le entrena para que se enfrente a él como un guerrero, aunque no se le ve muy luchador cuando al niño se le revela el aparato dental y tienen que arrancarlo de una telaraña de alambre. My son almost died.
guys and you sit here. I was protecting Carol Ann. Tangina se une a la fiesta y le revela que el reverendo fue un líder sectario que llevó a su congregación al suicidio en masa, mientras el chamán y el padre se pegan una fumada potente. No es el momento. Aunque es mejor que el alcoholismo, que lleva al hombre a tragarse un gusano con el alma del reverendo, que posee su cuerpo y se pone a acosar a su mujer hasta que ésta le saca del trance y regurgita un feto que se convierte en un alien sin piernas. Podía pasar. El engendro DJ evoluciona de nuevo y les ataca hasta que el padre le tira un escupitajo espiritual. Así que van a enfrentar la raíz del problema como familia. Taylor said we go back as a family. Bueno, sin la hija mayor, pero los de la familia que están ahí. Visitan la excavación en su antigua casa y el malo secuestra a las chicas al instante. Así que el chamán abre una puerta a la dimensión de los muertos para que los hombres entren a rescatarlas. Pero su poder alfa palidece ante el del reverendo de cabeza serpenteada, que agarra a Carol Ann. ¡Qué rápido crecen! El padre le tira una lanza, pero la niña sale disparada hacia la luz y todos se dan por vencidos. La niña está caput, ¿qué se le va a hacer? Pero vuelve gracias al fantasma de su abuela, que la retorna angelicalmente al seno familiar para que puedan regresar al mundo de los vivos, donde el indio convence al padre de que le regale su coche. Okay, sure, take it. Poltergeist 2 es una secuela de guión estúpido pero divertido y realización decente, estando muy por debajo del nivel de Spielberg pero muy por encima de la secuela de terror media. Los efectos especiales cumplen bien, aunque la criatura final diseñada por Giger, el creador del xenomorfo, deja mucho que desear. No sé si es que el diseño no era gran cosa o si lo ejecutaron fatal, pero ni se entiende muy bien cómo es. Y la premisa de había muertos bajo los muertos es una excusa muy pobre para subir las apuestas en la secuela. Pero el matrimonio protagonista me sigue cayendo bien gracias a sus diálogos. Carol Ann, en cambio, pierde credibilidad, comportándose de forma demasiado adulta. Y no me gusta que el reverendo sea el espíritu maligno supremo, sustituyendo al auténtico villano y motor del conflicto. Well, first the canary died. Pero hay que admitir que tiene muchísima presencia, consiguiendo ser memorable, en parte gracias a su apariencia a consecuencia de un cáncer de estómago que le mataría antes del estreno. La ausencia de la hija mayor se debe a que la actriz que la interpretaba fue asesinada por su novio poco después de rodar la primera entrega, ausencia que podrían explicar fácilmente diciendo de pasada que está en la universidad o algo así, aunque entiendo que prefiriesen no mencionarla porque la verdad es que con una situación así no hay opción buena. Pese a haber esquivado los estereotipos sobre los nativos americanos en la primera entrega evitando el tópico del cementerio indio, aquí ya no pueden resistirse y meten a un indio mágico que me sobra bastante, especialmente teniendo en cuenta que vuelve Tangina, con una medium bastaba. A no ser que en realidad tengamos que entender que el chamán es un aliado del reverendo. Al fin y al cabo es quien les convence de que se queden en la casa. No advierte al padre del peligro cuando el reverendo les visita por primera vez, no ayuda a Robbie cuando le atacan aparatosamente, es quien les manda a la excavación y es quien les mete en la otra dimensión donde su entrenamiento no sirve de nada. Convence al padre de que podrá vencer, pero si no fuera por la abuela hubiesen fracasado. Hasta les dice que arreglará el coche y luego está peor, consiguiendo que se lo regalen. Claramente el tipejo está al servicio del canario fantasma que finge ser un reverendo sectario. La peli es mucho mejor si tienes eso en cuenta. A través de ese prisma, la película advierte en contra de la discriminación positiva basada en prejuicios hippies. Cuenta la historia de un padre que en su intento por convertirse en un cabeza de familia capaz, escucha a un nativo liante que casi les mata, aprovechándose de los estereotipos de una familia progre para conseguir un coche gratis. Pese a estar por debajo de su predecesora, Poltergeist 2 es una secuela ágil y divertida con momentos muy disfrutables, aunque está muy limitada por seguir a la familia protagonista, obligándose a repetir el mismo patrón en lugar de buscar una fórmula nueva, como tener como protagonistas a los investigadores psíquicos, que habría dado mucho juego. La película funcionó muy bien en taquilla, así que en 2 años tendrían lista la siguiente secuela, dirigida por Gary Sherman, que había trabajado en el terror vomitivo con Raw Meat y Death and Buried, y que escribiría el guión junto a Brian Taggart, guionista al que conoció dirigiendo Wanted Dead or Alive, una cinta de acción ochentera genérica, entretenida pero olvidable. Echémosle un vistazo al broche de oro que cerró la saga con Poltergeist 3. En Poltergeist 3, los Freeling han entendido finalmente que el problema es la niña, así que se han librado de Carol Ann, que ahora vive con sus tíos y su prima en un rascacielos futurista de la ciudad. Rascacielos recién estrenado pero ya en proceso de quiebre. How come you go to the seat school for weirdos? It's for smart kids, not weirdos. En la escuela para niños raros a la que acude la cría, un psicólogo turbio que espía a los chavales tras un falso espejo se convence de que Carol Ann es una virtuosa del hipnotismo que provoca visiones compartidas para divertirse. Pero la realidad es que la pobre está siendo acosada por un mal imitador del reverendo Kane, algo que Tangina siente, abandonando la hora del té para ir al rescate. Mientras los adultos están en una exposición, su prima la deja sola para irse a una fiesta de pardillos, y el reverendo empieza sodaque. La vidente intenta advertir al psicólogo del peligro,
Pero el hombre se cree que es la cría tomándole el poco pelo que le queda y decide ir a su casa a echarle la bronca, porque es un profesor dedicado, de los que ya no hay, por suerte. Los pardillos llevan su fracaso de fiesta a la piscina mientras la niña huye al parking, donde es secuestrada por un zombi de charco, que ya de paso se lleva a su prima y a su noviete, que reaparece frente al tío tras un copioso bucaque en el inframundo. Por fin llega la medium para guiar a los encantados primerizos, aunque el psicólogo también está por ahí para dar el contrapunto. Una Caroline demoníaca torra la psíquica, de cuyos restos emerge la prima, que les dice que la niña está ahogándose. El psicólogo sigue insistiendo con que todo es hipnosis, hasta que la prima lo pone a dormir definitivamente, ya que los dos adolescentes que han vuelto no son más que sus reflejos malvados, que regresan a la dimensión espejo. Los adultos persiguen apariciones carolanas hasta acabar en un congelador con una carne fresquísima, donde Tangina les pasa un amuleto para que se defiendan en el otro lado, siendo el otro lado el piso del parking pero congelado. O igual han hecho una de esas fiestas de la espuma. En cualquier caso, Kane juega a los coches de choque hasta que el hombre provoca una explosión que les devuelve al mundo de los vivos. Se ponen a celebrar como si la peli hubiese acabado, los muy inocentes, discutiendo sus planes de futuro. Así que Kane les recuerda que sigue por ahí haciendo de ascensorista extremo. ¡Mira qué velocidad! Al tío se le ocurre subirse la máquina de los limpiaventanas para ir a su piso desde afuera para reventar un cristal a palazos. La dimensión helada lo absorbe y la niña le dice a su tía que se pire, que total claramente no la quiere, forzándola a mentir descaradamente. Se mete en la habitación polar y decapita al reverendo, que se lo toma a risa hasta que Tangina pone fin al conflicto ofreciéndose voluntaria para llevar su alma en pena hasta la luz. ¡Qué obsesión con la luz! Que alguien le regale una linterna y listo. Poltergeist 3 insiste en estirar la historia de Caroline, añadiendo nuevos elementos en un intento fútil de darle vida a una franquicia agotada. Al igual que otras sagas de terror, abandonan los suburbios para reubicarse en un entorno urbano al acercarse a los 90, con un edificio futurista al estilo de Gremlins 2, decisión que no funciona, ya que hacer una peli de casa embrujada en un edificio nuevo no cuadra, aunque todo el juego de espejos que llevan a cabo es espectacular a nivel de realización, convirtiéndose en el punto fuerte junto con algunos efectos muy resultones que hacen más llevadera una trama que aburre. Pese a encontrarse en un edificio ultramoderno, dejan de lado los televisores como receptores sobrenaturales, abandonando uno de los temas de la primera entrega que podría haber dado más juego en este entorno, aunque sí que son fieles a referenciar al auténtico villano, ya que en la peli empiezan hablando de pájaros. También nos revelan que ahora el hielo es un elemento común en el otro mundo, un hielo falso de cojones que no habíamos visto antes y que impacta mucho menos que la gelatina viscosa de la primera entrega. La vuelta del reverendo sobra. Incluso aunque el actor hubiese estado vivo, creo que sería mejor introducir un nuevo adversario. En lugar de eso, tenemos a otro actor interpretando a un Kane menos malvado que acaba pareciendo una víctima desesperada. La nueva familia funciona mal. Poltergeist va sobre la unidad familiar enfrentándose a una amenaza que pretende separarles, pero aquí la familia está muy alejada desde el principio, con el odio de la tía hacia su sobrina incrementándose a medida que avanzan. Suelta comentarios tan crueles que pensaba que se revelaría que era su reflejo malvado, pero no. Realmente culpa a la niña por atraer fantasmas y no llegamos a tener la sensación de que al final sus sentimientos hayan cambiado. Todo eso mientras su prima no la reconoce como familia y sus padres están ausentes, siendo su tío político el único que parece tenerle algo de aprecio. Caroline se encuentra en una situación deprimente incluso antes de que lleguen los fantasmas, cosa que junto a la estética fría del edificio le da un tono desagradable a toda la cinta. También es terrible el psicólogo que con tal de no creer en fantasmas acaba acusándola de ser una hipnotista extrema maquiavélica, algo que tampoco llegan a aprovechar. Fuerzan su presencia en el edificio haciendo que Tangina le llame, que no se entiende por qué le llama a él o cómo tiene su número, para luego quitarlo de en medio rápidamente con una muerte sosa. El intento de falso final no cuela para nada. Por mucho que cambien la música y los protagonistas se pongan a celebrar, es obvio que no han acabado porque la niña sigue en el otro lado. Algo que resuelven después con un final marcadamente anticlimático, de resolución pobre y simple. Final que regrabaron tras terminar el rodaje porque el original era aún peor, aunque lo regrabaron de mala gana, ya que la actriz que interpretaba a Caroline murió poco después del rodaje, muerte que afectó a todos los miembros del equipo, que odiaron tener que sustituirla por una doble para acabar la película, y que provocó que ningún miembro del casting quisiera promocionarla en entrevistas, así que no recaudó demasiado en taquilla, en parte porque era mala, pero también porque nadie quiere ver una peli con una niña muerta, es un bajón. Por lo que esta sería la última secuela, pese a que es la única que acaba con un cliffhanger.
Debido a la muerte de uno de los actores en cada película, periodistas sensacionalistas y youtubers básicos han creado a base de repetición la narrativa sobre la maldición de Poltergeist. Narrativa que cada vez me molesta más, ya que minimiza la realidad de cada una de esas muertes e invisibiliza los problemas reales que las causaron, como la violencia machista, el cáncer de estómago o la estenosis congénita no diagnosticada a tiempo. Pese a la muerte de su protagonista y la baja recaudación de la tercera entrega, la MGM se planteó continuar la saga durante los 2000, cuando estuvieron a punto de rodar Poltergeist Cagliari, cuarta entrega que ignoraba los eventos de las secuelas y se centraba en el padre, incluyendo la aparición de una Carol Ann interpretada por Hilary Duff. Pero para el 2006 Sony, que había comprado a la MGM, desechó esa propuesta para empezar a planear un remake que no llegaría hasta que en los años 10 la productora de Sam Raimi tomó las riendas del proyecto, colocando en los guiones a David Lindsay Aver, aclamado por su éxito teatral con el drama Rabbit Hole, y con experiencia como escritor para cine familiar. Y en la dirección pondrían a Jill Keenan, que anteriormente había estrenado Monster House y City of Ember. Ya están aquí, otra vez. Veamos qué pinta tienen ahora. En el remake de Poltergeist, vemos a los Bowen mudarse a su nuevo hogar, entusiasmados por su nueva vida. La niña se divierte estableciendo contacto con el más allá, y el niño se lo pasa pipa con sus nuevos juguetes viejos, un montón de payasos siniestros que abandonó el anterior dueño, con los que se emociona tanto como para chafarles el polvo de bienvenida a sus padres. La niña dice su frase. Y por si no la hemos oído, en la siguiente escena nos recuerdan que la niña ha dicho su frase. Cuando llega el momento del secuestro arbóreo, el chaval no está en posición por culpa del payaso, que está hiperactivo, así que el sauce tiene que recorrer media casa para engancharlo, aunque al menos puede ponerlo en pause, para que no se le vaya del rango. Tras unos pocos magreos lo deposita amablemente en el suelo, ya que solo es un despiste mientras el armario se traga a la niña, es una fashion victim, que ahora solo oyen a través de la tele, así que reclutan a unos universitarios para que investiguen el asunto, y que les den una definición más acertada de Poltergeist. Ghosts usually appear as harmless apparitions, whereas poltergeist, they're violent, they move objects. Los fantasmas intentan hacerle un piercing a uno de los expertos y el padre abre un portal interdimensional a base de hostias. Ahora tienen trastero amplio. La parapsicóloga incorpora a un experto superior, un psíquico con un reality de fantasmas que además es su ex. Tiran cuerda por el inframundo y le echan un vistazo con un dron, descubriendo que es como su casa pero con las paredes cubiertas de muertos, una decoración atrevida. Localizan a la niña y mientras discuten quién la rescata, el hermano va a por ella, porque se siente culpable por dejarla sola antes o un rollo así. Los fantasmas rompen la cuerda y todo parece perdido, pero aún así la rescata, porque es un figura. Pero la pesadilla no ha terminado. Cuando están a punto de darse el piro, se les vuelca el coche y el armario intenta absorber de nuevo a la pequeña. La familia la rescata gracias al trabajo en equipo, y el psíquico se sacrifica para guiar a las almas en pena hacia la luz. Aunque aún así el portal revienta el caserón y medio barrio. Y los Bowen pasan de comprar otra casa porque les da mal rollo. Vivirán en la calle. El remake de Poltergeist es una producción decente pero inferior a la original en todos los aspectos. Es un remake nostálgico en el que prima mostrar elementos reconocibles, como el payaso, que directamente salía en el póster, como si fuese el villano, aunque luego tiene mucho menos impacto que el de la original, ya que pese a que muchos diálogos son idénticos, todas las escenas tienen menos fuerza, introduciendo pequeños cambios que las empeoran ligeramente al intentar arreglar lo que no está roto, además de ser mucho menos detallista en su realización. Por ejemplo, en la original hay una presencia constante de televisores que vaticinan la tragedia al principio de la película, de forma secundaria en la mayoría de planos para introducir la importancia de ese elemento sutilmente. En el remake empiezan con un primer plano de una pantalla de un iPad, para que nos quede claro que las pantallas son importantes, pero luego no les vemos ver la tele. Es más brusca en su narrativa, algo casi inevitable, ya que a Spielberg se le da remarcadamente bien utilizar todos los elementos de cada plano en favor de la narrativa. Uno de los cambios que me podrían gustar más es que no dejan pasar tanto tiempo tras el falso final. Huyen en cuanto tienen a la niña, que es mucho más creíble por parte de los personajes, aunque le resta fuerza al último ataque al no darnos un momento de falsa seguridad, y me sobra el sacrificio innecesario del charlatán televisivo, que no está para nada a la altura de Tangina Barrons. Modernizarlo dándole un reality le resta mucha credibilidad, no en el sentido de que el personaje parezca menos real, sino que parece más un timador, ya que nadie con un poquito de cabeza se fiaría de ningún presentador de realities. El padre ahora ya no vende casas, eliminando su papel en la profanación del cementerio. Ahora ya no es en parte responsable de disturbar a los muertos, solo les atacan a ellos porque son los que están ahí. De hecho, el padre ha sido despedido y mudarse al caserón este se presenta como un fracaso, estableciendo un mundo fantasioso como bastante mejor que el nuestro, en el que 2 personas sin trabajo y con 3 hijos pueden permitirse comprar esta propiedad, algo que hoy en día para la mayoría de nosotros sería un sueño hecho realidad, incluso aunque tuviésemos que compartirla con un poltergeist.
La hija mayor es demasiado imbécil. La original tenía un toque de adolescente descarada, pero caía bien. Y cometen el grave error de quitarle protagonismo a la madre para dárselo al niño, que detecta que la casa es chunga antes siquiera de tener indicios de ello. Mientras que en la original el niño tiene miedo de un árbol tétrico que asustaría a cualquiera, aquí se encuentra con un sauce que cualquier otro crío treparía y ya desconfía. También es quien primero ve fenómenos paranormales, intentando advertir a los demás, y es quien se mete al inframundo para salvar a su hermana. Es demasiado listo, demasiado perceptivo y demasiado valiente para resultar creíble como niño, mientras que el Robbie original era mucho más real porque no se comportaba como un adulto ejemplar, sino como un niño asustado. Debido a este cambio, la madre también pierde mucho. Mientras que en la original pasaba de la fascinación científica al miedo paralizante y finalmente al coraje extremo, aquí está por ahí. Los efectos por ordenador son terribles. Los muertos emergiendo del suelo tienen mucho menos efecto cuando son CGI, y el hecho de que nos muestren el otro mundo también es una cagada. Cuanto más vemos, menos funciona. Aunque sí que hay un par de momentos que me parecen un acierto. Tanto la silueta de las manos en la pantalla como el niño siendo paralizado en el aire son visualmente potentes. El Poltergeist de 2015 es una película de casa encantada con terror de susto fácil, quizá por encima de otros títulos similares, pero muy por debajo del Poltergeist original, algo que por otra parte era muy previsible, ya que no tiene sentido hacerle un remake a una película de los 80 de Spielberg, no la vas a mejorar. Para mí es una de las peores películas a las que hacerle un remake. De hecho, la he visto por primera vez para hacer este vídeo, no me interesó en su momento ni siquiera para piratearla, pero aún así funcionó en taquilla, como la mayoría de remakes de terror, por lo que la franquicia no está totalmente muerta y es posible que dentro de poco vuelva como serie. Capullo.